12. Hacia los capítulos 2 y 3. Cuadernos 15 al 18, folios 944 a 1157, 1545, 1 a 1888, 8. Noviembre de 1862 a enero de 1863. Así como el plusvalor de los capitales individuales en cada esfera específica de la producción es la masa absoluta de la magnitud de ganancia, en tanto esta es una forma transmutada de plusvalor. De la misma manera la totalidad del plusvalor, Gesamtmehrwert, que produce la totalidad del capital, Gesamtkapital, es decir, la totalidad de la clase capitalista, o la masa absoluta de la ganancia total del capital total, y entiéndase bajo el concepto de ganancia también las formas de plusvalor, como renta, interés, etc., es también la magnitud absoluta de valor y por ello el plusproducto absoluto que puede distribuirse la clase capitalista bajo diversos títulos. El medio por el cual el cálculo es realizado es la competencia, concurrence, de los capitales entre sí, 1627, 39 a 1628, 35. Marx pasa lentamente del nivel del proceso productivo al de la circulación y de ella a la unidad, Einheit, del proceso de producción y el proceso de circulación, 1598, 5 a 6. Es decir, se va desplazando a la temática de los futuros libros 2 y 3 del Capital, que aquí son denominados todavía, capítulo 3, 1598, 1, y capítulo 2, 1598, 8. Se trata de todo un conjunto de categorías que deben ser desarrolladas, sobre las que poco o nada se hizo en los Grundrisse. 247. 12.1 Capital mercantil, 1545, 1 a 1591, 31, 1682, 26 a 1701, 16 y 1761, 1 a 1773, 29. Marx sitúa los temas en 4 niveles, el anterior a la existencia del capital como tal, el contradictorio en el momento de su aparición, el subsumido como una función interna del capital industrial propiamente dicho, y, por último, el que logra, posteriormente, una autonomía relativa como capital comercial o crediticio. Por ahora, realiza esto con variaciones terminológicas, lo que manifiesta que la construcción de las categorías está en proceso todavía abierto. Como hemos dicho, ya al final de las teorías del plusvalor, Marx había comenzado el tema del capital que obtiene interés, 1453, 16 ss, 3, 403 ss. Este sería un cuarto nivel. Cuando el capital entra en el proceso de circulación, es decir, cuando el producto deviene mercancía, tiene la función, function, 1465, 38, 3, 415, derivada del mismo capital industrial, este se sitúa en el tercer nivel. En efecto, en un primer nivel, las riquezas, comercial, y, en la forma en la que rinde interés, Commercielle und Zinsform, 1465, 33, 3, 415, son anteriores e independientes del capital industrial, son formas antiguas que pudieron darse en la India o en el Imperio Romano. Pero, en un segundo nivel, y ya desde el siglo XVII. Ambas formas tienen que renunciar a su autonomía y someterse al capital industrial. Al capital que rinde interés se le aplica la violencia del Estado, mediante la reducción coactiva del tipo de interés, 1466, 9 a 13, 3, 416. Es, entonces, el tiempo de la confrontación. El tercer nivel es la función dineraria, DM, o mercantil del capital mismo, MD. El cuarto nivel es cuando el capital industrial crea una forma que le es propia pero independiente, autonomizada pero en su dependencia, el sistema de crédito,
1466, 17, 3, 416. En los folios sobre el Revenue and Net Sources, entonces, ha planteado la cuestión del capital a interés, su forma fetichizada, en cuanto se aleja sin relación, más que ningún otro momento del capital, del trabajo vivo. Para Marx, el interés es parte de una distribución de plusvalor. Aquí pareciera no encontrar ya ninguna relación con el plustrabajo, cf. 1473, 34 a 1474, 11, 3, 422. Marx usa diversas terminologías. Se refiere al capital comercial, commercielle, por EJ 1465, 33, 3, 415, o en su origen etimológico germánico, andel, tráfico, 1467, 14, 3, 417, Handelscapital, 1466, 25, 3, 416, y propiamente en su forma fuerte, Kaufmannskapital, de Kaufmann, la persona del comerciante, 1454, 2, 3, 404, capital comercial. Debe distinguirse todo esto del capital mercantil o capital mercancía, Warenkapital, del capital dinerario o capital dinero, Geldkapital, y aún del capital que trafica mercancías, Warenhandelskapital, o del capital que trafica con dinero, Geldhandelskapital. Adelantándonos en mucho en cuanto a la precisión que Marx todavía no tiene aquí, valga el siguiente cuadro para expresar su terminología definitiva, aún en el capital. Esquema 21. Progresiva fetichización del capital de niveles profundos a más superficiales. Aclaraciones. D. Dinero. T. Trabajo asalariado. MP. Medios de producción. P. Producto. PL. Plusvalor. M. Mercancía. R. Renta. D. 1. Dinero con ganancia industrial. D. 2. Dinero con ganancia comercial. D. 3. Dinero con interés. Flecha A. Progresiva fetichización de la producción a la circulación. Flecha B. Progresiva fetichización del capital industrial al que rinde interés. S. Salario. Esquema 22. Desarrollo de la terminología en cuanto al capital dinerario y comercial. Marx utiliza la palabra de raíz latina, capital mercantil, 1545, 1, lo que indica que debemos tener siempre mucha atención con la terminología. En este cuaderno 15, y comenzando ya con la parte inédita no difundida por Kautsky, encontramos el primer tratamiento extenso sobre esta problemática en la vida teórica de Marx. Seguiremos, como siempre, un estricto sentido cronológico, no nos adelantaremos a desarrollos posteriores. 248. El desarrollo del concepto de capital mercantil comienza por lo que todavía no es capital y termina por las formas autonomizadas en las que el plusvalor se distribuye o transfiere a Transfer von dem Mehrwert, 1594, 29 a 30, no ya como funciones del capital industrial, que es el único que crea valor, sino como capital comercial o que rinde interés. En primer lugar, Marx describe las formas anteriores al capital, el usurero o avaro, Wucherer, precapitalista, quien es la primera forma del préstamo a interés presente en el esclavismo o el feudalismo, o el mercader, Kaufmann, que logra ganancia por la venta de la mercancía por sobre el precio de compra. Esta forma del usurero, cuando el capital no domina todavía el modo de producción, es capital solo formalmente, presupone el dominio de un modo de producción precapitalista, pero puede reproducirse en una esfera subordinada en la sociedad burguesa, 1546, 22 a 25. El dinero ganancia que logra el mercader o usurero no es realmente capital, surge de la circulación, 1550 a 1551, y no de la producción. Presupone los términos dinero, mercancía,
pero no los produce ni crea, son movimiento de mediación entre extremos, que no dominan, ni ponen, ni crean. Eschat, 1549, 38 a 40. De todas maneras, son dos formas de traficar, o con el dinero, Geldandel, 1547, 8, o con mercancías, Barenandel, pero no son capital, son los aspectos A y B del esquema 22 bosquejado más arriba. En segundo lugar, Marx se ocupa de la industria de burgueses y pequeños agricultores, 1552, 12 SS, precapitalistas. Ellos necesitan, de todos modos, el dinero o como medio de compra o como medio de pago, 1552, 13. El dinero se les presenta como un fetiche. El dinero es absoluto, todo lo hace valer y su poder valorizador es el poder del usurero, 1553, 22 a 23. En fin, Marx trata las posiciones precapitalistas, mercantiles, aún coloniales, como lo había ya insinuado en las Teorías sobre el plusvalor, 1466, 27 a 1467, 42, 3, 416 a 418. En tercer lugar, Marx expone la subsunción de estas formas primitivas en el capital propiamente dicho, 1546, 3 ss. El dinero como dinero, Geld als Geld, o la mercancía como mercancía, Ware als Ware, 1548, 2 a 17, se desarrollan en capital. El capital que trafica, Handelskapital, o el dinero, que surge desde la riqueza mercantil, es la primera forma del capital, es decir, el valor, que procede de una circulación, por intercambio, permanece si se reproduce y aumenta, y es así el fin exclusivo de ese movimiento del intercambio, 1549, 1 a 5. El capital subsume las formas inferiores, pero al mismo tiempo las destruye coercitivamente. 10 Van Suisse, 1547, 26 a 27, 249, por medio de la competencia, y también por el poder político, 1546, 26. Solo ahora, en cuarto lugar, aparece propiamente el capital como dinero, capital als Geld, 1576, 40. Se sabe que es capital porque ha subsumido trabajo vivo como fuerza productiva y por lo tanto ha acumulado plusvalor. Se trata de la figura C del quema 22, que de todas maneras se opone al capital mercancía. Se produce así un desdoblamiento, al menos aparece como tal. Por una parte, se encuentran el capital comercial, Waren capital, y capital monetario, Manit, Geldkapital, como determinaciones formales y universales, 250, del capital productivo, y como funciones particulares con las que el capital productivo cuenta en su proceso de reproducción. Por otra parte, se encuentran capitales particulares. En cuanto a formas particulares del capital productivo en general, devienen esferas de capitales particulares, esferas particulares de valorización del capital, 1579, 32 a 42. Estos son, totalmente, temas del futuro libro 2 del Capital. El mero dinero que se trafica, Geldandel, del usurero no es igual al dinero capital, Geldkapital, de la misma manera, el mero traficar mercancías, Barenandel, del mercader no es el momento, la función, la fase o estadio del capital productivo llamado mercancía capital, Barencapital. Ambos momentos precapitalistas se han desarrollado, por subsunción, en momentos o determinaciones del capital mismo. El primer momento es el del capital que compra, D.M. El segundo momento es el del capital que vende, M.D. Ambos son, en sentido amplio, capital mercantil o comercial. Esto sería el quinto aspecto que debemos abordar. Y es aquí donde Marx avanza hacia la constitución de sus principales categorías. El pasaje del producto,
P, a la mercancía, M, plantea lógicamente ciertos problemas, tales como el pasaje del plusvalor a la ganancia, las respectivas tasas, la caída de la tasa de ganancia, etc. 1558, 11 SS. Pero ahora se adquiere nueva claridad en un asunto central. El precio de producción del capital industrial se manifiesta como precio de costo para el capital comercial. Como excedente sobre el precio de costo se le manifiesta la ganancia, y por ello la diferencia entre precio de producción y precio de costo, solo en relación con la mercancía misma. En relación con toda otra mercancía, se le manifiesta el precio de costo, a través de un determinado precio de producción y la ganancia como elemento incluido en el precio de producción, 1569, 35 a 1570, 11. Como puede observarse, hemos pasado a otro momento del desarrollo del concepto de capital mercantil. No se trata ya del pasaje de producto, con su precio de costo y plusvalor, a mercancía, con su precio de producción, incluyendo el transporte, 1570, 35 SS. Sino del pasaje de la mercancía del capital industrial a otra mercancía, sea de otro capital industrial o del capital que trafica mercancías, lo que constituiría una sexta cuestión. En efecto, Marx llega ahora a una mayor claridad en cuanto a la categoría de precio de producción, porque debe compararlo con el capital autonomizado, Selbstständige, 1550, 15, no ya como función o fase del capital industrial, sino como capital particular comercial o mercantil, momento B de 1 esquema 22. En este caso se puede producir la siguiente situación. Existe una diferencia entre el precio de compra del comerciante, el precio de venta del producto y el precio de venta del comerciante, el precio de compra del consumidor. Nosotros aceptamos el último precio, el precio mercantil a diferencia del precio de fábrica, ya que es solo en el primero en el que se encuentra plenamente expresado el precio de producción, 1686, 17 a 1687, 10. Tenemos aquí solo la diferencia entre el precio de compra, que es para el capital que produce el precio de costo, y el precio de venta, o precio de producción, 1772, 17 a 19. Es decir, el plusvalor se distribuye entre las ganancias del capital industrial y el comercial. El precio de producción es el precio de venta final del comerciante, quien al comprar la mercancía, paga al productor su valor menos la ganancia comercial. Este tipo de relaciones de intercambio permite a Marx más posibilidad para captar ahora la diferencia entre precio de costo industrial, precio de compra más la ganancia mercantil, y precio de producción, precio de venta final. Esquema 23. Precio de costo y precio de producción. Aclaraciones. CP. Costo de producción. A. Costos de producción propiamente dichos. B. Ganancia mercantil. GM. Como costo de producción. 1687. 14. PC. Precio de costo. PVP. Precio de venta del productor o precio de compra del comerciante. GI. Ganancia industrial. PVC. Precio de venta del comerciante o de compra del consumidor. GM. Ganancia mercantil. PP. Precio de producción. En el esquema 21, la mercancía, M, del capital industrial tiene para el productor un precio de venta, PVP del esquema 23, y para el comerciante un precio de compra. La ganancia que logras el comerciante, en D2 del esquema 21, o ganancia mercantil, GM del esquema 23, debe considerarse como costos del productor, es decir, utilización por distribución del plusvalor logrado en la misma producción. Todo esto se aclara aquí por primera vez de manera definitiva. Es el pasaje dialéctico del capital que produce plusvalor industrial al capital mercantil que saca ganancia por transferencia de plusvalor industrial. El capital mercantil no crea valor ni plusvalor.
es decir, directamente. La ganancia que el capital mercantil obtiene es solo una parte del plusvalor creado por el capital productivo en totalidad, que se constituye como capital, como dinero, como ingreso, como ganancia, interés, renta, salario, transferencia, transfer, de plusvalor del capital productivo. El capital mercantil no funciona entonces propiamente en el proceso de producción, sino en el proceso de reproducción de la mercancía. El comerciante es un agente de la circulación capitalista, una personificación del capital circulante, 1593, 41 a 1595, 4. Faltaría todavía una séptima cuestión, la del capital que rinde interés, o el desarrollo, como capital, del tesoro, del usurero, es decir, el money capital, el capital monetario, desarrollado como capital que trafica con dinero, Geldandelscapital, momento del esquema 22, o capital que rinde interés, del esquema 21, que logra ganancia desde el dinero, de 3. No es ni el tesoro de usurero precapitalista, ni el capital dinero, como compra, de M, ni como venta, M, de, sino el capital autonomizado, como la forma más desarrollada del dinero como forma de pago. El sistema crediticio, Credit System, 1593, 18, que actúa dentro de la reproducción del capital total, para acortar el tiempo de la circulación, 1594, 1. El capital que trafica con dinero, Geldandel, es un tipo particular de capital mercantil junto al capital que trafica con mercancías, Warenhandel. Este es el desarrollo del capital mercancía. El primero el desarrollo del capital dinero, o el segundo es el capital como mercancía, y el primero el capital como dinero. Ambos son solamente formas autonomizadas y modos de existencia del capital productivo que se encuentra en el proceso de circulación, 1697, 26 a 31. Este es el capital que rinde interés. El interés no es sino una distribución del plusvalor del capital industrial y también debe sumarse a los costos de producción del producto industrial. Marx plantea también, por último, el tema de la rotación del capital, su proceso de acumulación y reproducción. En este sentido, se dice que el proceso de circulación es una fase del proceso global de reproducción, 1593, 28 a 29. Tendremos ocasión de volver sobre el tema más adelante. Como vemos, Marx ha tratado aquí problemas del futuro tomo primero, la acumulación primitiva, del tomo segundo, capital dinero, capital mercancía, reproducción, y del tomo tercero, precio de costo y de producción, capital comercial y que rinde interés. La temática se ha aplicado y precisado en el aspecto mercantil. 12.2 Capital y ganancia. Hacia él, capítulo 3, 1598, 1 a 1682, 25. Se trata de la tercera parte del capítulo tercero, del futuro libro 3 del Capital. Considerado, o completamente tratado, en su totalidad, globalidad, o en su integridad, es el movimiento del capital unidad del proceso de producción y el proceso de circulación, 1598, 4 a 6, punto, 251. Como en la lógica de Hegel, la realidad es unidad de esencia y existencia, 252, si la existencia es un momento superficial o fenoménico del ente, la circulación, su unidad con la esencia, la producción, lo pone como real. La realidad o realización del capital es la venta, la negación de la mercancía como tal y su pasaje al dinero con ganancia. En este sentido, el nivel esencial, plusvalor, adquiere realidad fenoménica en la ganancia. El capitalista no sabe nada de la esencia, Wesen, del capital, y el plusvalor existe en su conciencia, Bewusstsein, solo en la forma de ganancia, una forma transmutada de plusvalor. De hecho, considera al capital como el autómata que obra por sí mismo,
que no es relación sino que posee en su entidad material la propiedad de aumentarse a sí mismo y de arrojar una ganancia, 1602, 18 a 28. Marx pone atención en el juego de encubrimiento de la conciencia, de su no saber, de la esencia, de la total mistificación, Mystification, 1601, 34, en cuanto al descubrimiento, del misterio, Geheimnis, del origen del plusvalor. Para Marx, todo se reduce, en última instancia, a la contradicción radical donde el fetichismo se aniquila y desde donde arranca la ciencia. En el plusvalor en cuanto tal permanece la relación capital-trabajo. En la relación capital-ganancia, se refiere el capital no al trabajo sino a sí mismo, 1601, 34 a 37. Todo Marx se resume en el descubrimiento de la exterioridad del trabajo vivo como la fuente creadora del valor, parágrafo 14.2 más adelante, y, por ello, en la denuncia de la pretensión fetichista del capital, solo trabajo objetivado o pasado, que afirma crear valor desde sí mismo. El capital, en su configuración cósica, independiente de la relación social de producción por la que existe como capital, pretende ser una fuente autónoma de plusvalor junto al trabajo e independiente de él, 1604, 11 a 13. Todo el desarrollo del discurso de Marx como ciencia parte de la contradicción fundamental del trabajo pasado, Vergangenarbeit, que domina al trabajo vivo, 1604, 17 a 19. La pura existencia cósica, Sachich, del trabajo pasado niega al trabajo vivo, de donde emerge la esencia del capital, 1604, 19. Es la mistificación, el mundo invertido puesto de cabeza, 1604, 26 a 27, donde lo objetivo aliena fetichistamente a lo subjetivo. Marx analiza 7 aspectos, pero en realidad solo a 2 de ellos asigna mayor importancia, al 6, costos de producción, y al 7, caída de la tasa de ganancia. Veamos ambos temas. El primero de ellos, costos de producción, resulta esencial en la determinación ahora definitiva del concepto de precio de producción. Aunque el estudio del capital mercantil le permitió avanzar, es solo después de haberse aclarado por primera vez de manera explícita los costos, cuando podrá, distinguiendo unívocamente los conceptos, diferenciar precio de costo del precio de producción. Todo el asunto consiste en poder comprender bien la naturaleza del excedente del valor del producto por sobre el valor del capital avanzado, 1609, 17 a 18. De ahí. Costo de producción es toda parte componente del producto que el capital ha pagado, 1611, 27 a 28. Es la suma del capital constante, CF 1677, 6 CCS, y variable, o la totalidad del dinero avanzado, 1612, 8 a 9, y por ello. El plusvalor, y también la ganancia que no es sino otra forma del plusvalor, es algo que se vende pero que no se ha pagado. La ganancia consiste en el excedente de valor, precio, del producto sobre su costo de producción, 1612, 16 a 21. De tal manera que, cuando se realiza algún excedente por sobre el costo de producción, siempre se realiza una ganancia, 1613, 2 a 3, y de aquí concluye. Esta ley, de que el capitalista pueda vender las mercancías con ganancia aún por debajo de su valor, es muy importante para esclarecer algunos fenómenos de la competencia, 1613, 32 a 34. El pasaje dialéctico del plusvalor a la ganancia no es directo. Hay muchas mediaciones y por ello se necesitan diversas categorías. La ley que regula dicho pasaje dialéctico es la competencia, concurrence. Si se considera la totalidad del capital mundial en el caso de la dependencia,
o de toda la clase capitalista, el plusvalor y la ganancia realizada son iguales. Marx habla aquí aún de plusvalor medio, Durchschnittsmehrwert, 1614, 2, lo que no es nada frecuente ni necesario. La tendencia general consiste, por otra parte, en reducir al mínimo los costos de producción y el trabajo vivo, 1619, 21, 1620, 17, lo que conduce, ya lo veremos, al descenso constante de la tasa de ganancia. Pero lo que ahora interesa es que la competencia nivela las ganancias, siempre en referencia al plusvalor, como ganancia media, el que es distribuido entre las ramas de la producción o entre los capitales individuales de cada rama. Por nuestra parte, importa la distribución del plusvalor en el nivel mundial entre el capital central y periférico, como ganancia media mundial, para esclarecer la cuestión de la dependencia. Consideremos ahora el texto citado al comienzo de este capítulo 12. La competencia calcula, nivela, distribuye el plusvalor. De manera que si por hipótesis y en general al comienzo se dijo que todo producto se vendía por su valor, plusvalor igual a ganancia, ahora, más en concreto, se puede decir que de hecho ninguna mercancía sino por excepción, se vende por su valor, plusvalor no igual a ganancia. Sin embargo, en la totalidad concreta de todos los capitales, la suma global de todos los realmente existentes, el plusvalor vuelve a ser igual a la ganancia. La ganancia media, empírica, empirische, 1629, 14, se deduce de dividir la suma total del plusvalor entre los individuos, ramas o naciones. Lo que a cada uno le corresponde como ganancia no es el plusvalor que efectivamente creó cada uno, puede haber diferencias en más o menos. El que gana menos que su propio plusvalor significa que lo transfiere en parte a los otros capitales, el que gana más que su propio plusvalor obtiene ganancia extraordinaria. Por ello, existe diferencia esencial entre ganancia y plusvalor, entre el precio y el valor de la mercancía. Esto debe investigarse más de cerca en el capítulo de la competencia, 1630, 12 a 16. Solo después de estas distinciones sobre los costos de producción, Marx puede decir: en la producción capitalista nunca puede ser el precio de costo igual a valor del producto y puede ser el precio de producción igual a valor del producto, 2 de enero de 1755. Esto ya lo hemos visto en el capítulo 9 con respecto a la teoría de la renta, pero allí se denominaba, con una terminología contaminada por los clásicos capitalistas, precio de costo y no precio de producción. Solo gracias al estudio del capital mercantil, en el pasaje del producto a la mercancía y de la venta de la mercancía del capital industrial al capital comercial propiamente dicho, y gracias a las precisiones sobre él, costo de producción, se diferencian, definitivamente y por primera vez, el horizonte de los costos o capital gastado o avanzado, capital constante y variable, del precio de producción. El costo de producción o precio de costo más la ganancia media, determinado por la competencia, es el precio final de producción, como precio de compra del consumidor, el precio de producción de la mercancía igual a su valor. 1755, 12 a 13. Muchas páginas y horas de estudio ha gastado Marx para llegar con claridad a constituir estas categorías nuevas, y los mismos estudiosos marxistas parecen no advertir las tortuosas y difíciles sendas de sus descubrimientos. 253. Por último, punto 7, de esta parte, estudia Marx la caída de la tasa de ganancia. Es ya conocida la diferencia esencial y orgánica entre la tasa de explotación de plusvalor y la tasa superficial y engañosa de ganancia, cf 1601, 20 ss. Y también la ley que se deduce del aumento proporcional de capital constante. Esta ley es la ley más importante de la economía política,
aquella que enuncia que la tasa de ganancia en el progreso de la producción capitalista tiene tendencia a decrecer. 1632, 33 a 35. La relación creciente del trabajo objetivado con respecto al trabajo vivo, el desarrollo de las fuerzas productivas, el aumento de capital fijo, la concentración de los medios de producción, etc. 1636, 4 SS, son la causa de la crisis, crisis, exclama Marx, 1640, 10, y por ello la posibilidad de socialismo inscrita en la esencia del capital. El desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social es la tarea y la justificación histórica del capital. Pero allí mismo crea inconscientemente las condiciones materiales de un modo más alto de producción. Ricardo intuyó, de una manera puramente económica, desde el punto de vista de la producción capitalista, su límite, su relatividad, que dicho sistema no es absoluto, sino solo un modo de producción histórico y un correspondiente y hasta cierto punto limitado desarrollo histórico de las condiciones materiales de producción. 1641, 28 a 41. Como le es habitual, Marx estudia detalladamente diferentes posibilidades y relaciones entre plusvalor y capital variable, tasa de plusvalor, ganancia y totalidad del capital avanzado, tasa de ganancia, relaciones proporcionales entre ellas y las causas del descenso de la tasa de ganancia, 1642, 1 a 1672, 18, y concluye. El capital se manifiesta cada vez más como poder social, pero como poder social al uno enado y autónomo un osado, que enfrenta como cosa, y como poder de cada capitalista particular a través de esa cosa, a la sociedad. La contradicción entre el poder social universal y el poder PR1 vado de cada capitalista particular sobre las condiciones sociales de producción se desarrolla siempre agigantadamente e incluye la disolución de esa relación, en la que se pone de manifiesto la universalización de las condiciones materiales de producción, que contiene 11 las condiciones de producción comunitarias y sociales, 1672, 38 a 1675, 5. De nuevo, Marx vislumbra el socialismo más allá del capitalismo, como una apuesta comunitaria de las condiciones del trabajo vivo para la producción en beneficio del hombre y no del capital. 12.3. Reflujo del dinero en la reproducción capitalista, 1701, 17 a 1760, 41. Marx analiza ahora la problemática del movimiento del dinero, de cómo éste vuelve, refluye, a las manos del capitalista que produce las mercancías. Para ello, usa 5 términos de relaciones, con los cuales se pueden establecer 14 relaciones que Marx describe sin orden pero en su totalidad. Esquema 24. Flujo y reflujo del dinero en la reproducción capitalista. Aclaraciones. I. Capitalista que produce medios de subsistencia, SH, comerciante, shopkeeper, TR, trabajador, 2, capitalista que produce capital constante, 3, productor de oro o plata, S, de 1 salario, de 2, dinero con el que compra el consumidor, de 3, reflujo del dinero, de 4, compra de capital constante, de 5, oro o plata, T, trabajo vivo vendido, M1, mercancía del capital industrial, medio de vida, M2, la misma mercancía al consumo, M3, mercancía capital constante. Marx comienza su análisis de la siguiente manera. Tomaremos primeramente la circulación entre el capitalista productivo, I, y el comerciante, SH, y el trabajador, TR. El comerciante representa todo vendedor que interviene en el consumo de medios de subsistencia del trabajador. El dinero es pagado como salario, S, de 1, al trabajador por el capitalista. El trabajador gasta ese dinero, de 2, como medio de circulación, compra con él mercancías, M2, al comerciante. El comerciante reemplaza con dinero, de 3, su stock gracias al capitalista que, como hemos supuesto,
Es productor de medios de subsistencia, M1, 1701, 19 a 25. Hemos indicado así el primer triángulo con sus 6 relaciones. Faltaría anotar que T es el trabajo vendido y del que se obtiene plusvalor, tanto con respecto a I como con respecto a 2, y aún con respecto a 3 aunque no se la haya incluido en el esquema 24. Marx analiza muchos aspectos de estas relaciones, en particular el modo como se distribuye el plusvalor del capital productivo, y, al comerciante, es H. La ganancia del comerciante es costo de producción del capital productivo, plusvalor que no se realiza como ganancia. De hecho, el capitalista, I, no realiza en su venta al comerciante, es H, todo el valor de esas mercancías, M1, el precio de producción de esas mercancías, sino que cede al comerciante para su realización una parte de su valor, 1703, 8 a 11. El precio de producción es la magnitud en dinero de la venta al consumidor, igual a de 2, mientras que el precio de venta del industrial al comerciante, de 3, es igual al costo de producción o precio de costo, más la ganancia media, menos la ganancia del comerciante, transferencia de plusvalor del capital industrial al comercial. Es evidente que, en el proceso de reproducción, una parte de esa ganancia se acumula y otra parte se consume como ingreso. En realidad, esa ganancia se realiza cuando el trabajador usa el dinero de su salario, de 2, el que siempre es menor en su valor al trabajo, T, realmente consumido por el capital, I. Por ello, al final el problema que le interesa a Marx es: ¿cómo se realiza ese plusvalor en la circulación? ¿Cómo se realiza ese plus en dinero? ¿Cómo toma el plusvalor la forma de más dinero, 1716, 35 a 1717, 17? Ahora se amplía la circulación, Kreislauf, de la reproducción, porque no solo es comprador el trabajador, sino que puede serlo igualmente otro capital, 2, 1727, 3 SS, pero, además, es necesario más dinero para comprar el más valor, plusvalor, es toda la cuestión de los productores de dinero, o de oro y plata, 1755, 30 SS, 3 del esquema 24. Entonces tenemos aquí una de las primeras exposiciones del esquema de la reproducción, con capitales de la clase I, medios de subsistencia, en relación con los de la clase 2, medios de producción. Estas páginas son muy importantes para una descripción arqueológica del tema en el tomo segundo de El Capital. Pero, junto a esas clases de capital, se constituye también el productor de las mercancías que funcionan como dinero, los metales preciosos, como una categoría sui generis, 1752, 12 a 13. En este caso, su producto, de 5, está realizado inmediatamente y tiene plusvalor expresado tal y como emerge del proceso mismo de producción. Para su realización no necesita, como las otras mercancías, del intercambio, 1757, 31 a 36. Para poder seguir realizándose, debe intercambiarse con medios de vida, M1, o de producción, M3, de los capitales I2. De esta manera, tan solo hemos indicado las relaciones de flujo y reflujo del dinero entre los 6 términos elegidos por Marx. 12.4. Final de las teorías sobre el plusvalor, 1773, 31 a 1888, 8. Como para cumplir con el plan que se había impuesto, Marx retorna ahora al punto I y en el al 4, Hodgkin. Se trata de confrontar críticamente a 5 teóricos de la oposición proletaria a partir de los supuestos ricardianos. Estamos entonces en el cuaderno 18, en enero de 1863. El tema que comenzó con la cuestión del Revenue and its Sources, nuestro parágrafo 11.4, se ha agotado, y por ello es necesario volver al tema histórico. The Thomas
Hodgkin, en sus obras Popular Political Economy, Londres, 1827, y The Natural and Artificial Right of Property Contrasted, Londres, 1832, y de John Francis Bray, 1809 a 1895, en su obra Labour's Wrongs and Labour's Remedy, Leeds, 1839, Marx realiza apuntes con un tono aprobatorio pero con pocos comentarios. 254. En cambio, a George Ramsay, 1800 a 1871, en su obra An Essay on the Distribution of Wealth, Edimburgo, 1836, le dedica más folios y le muestra mucho respeto, aunque fuera un pastor de la iglesia anglicana, como Moulses o Richard Jones. De los numerosos puntos que Marx estudia, cabe destacar algunos. En primer lugar, el mérito de Ramsay en distinguir claramente capital constante y variable, con lo que se acercará más que ningún otro al concepto adecuado de tasa de ganancia, 1795, 28, 3, 310. Por otra parte, al criticar a Ramsay, Marx indica de nuevo la contradicción principal entre trabajo objetivado y trabajo vivo, 1778, LSS, repetidas veces en el texto. Esto le lleva a aplaudir, contra Moulses, que la única competencia que pueda afectar a la tasa general de ganancia es la competencia entre los empresarios capitalistas y los obreros, 1797, 15 a 17, 3, 312. Por otra parte, Marx comienza a usar con mayor soltura las categorías al fin clarificadas. Usa ya con precisión el pasaje dialéctico o la conversión del valor en precio de producción. 1782, 1 a 2, 3, 294. En la página siguiente, usa 3 veces el concepto y su definitiva denominación de precio de producción. 1782, 8 a 26, 3, 295. Lo mismo puede decirse de costo de producción, 1798, 39, 3, 313. Las críticas permiten a Marx explicar ciertos aspectos de la acumulación, la reproducción, la tasa de plusvalor y ganancia, etc. La obra de Antoine Cherbuliez, 1797 a 1869, Richesse ou Pauvreté. Exposition des causes et des effets de la distribution actuelle des richesses sociales, París, 1840, es objeto de un detallado estudio, en especial en torno a los elementos materiales que forman el proceso de trabajo, 1803, 32 a 33, 3, 319, que él confunde con el capital en general. En la crítica, Marx avanza en sus descubrimientos. Lo que significa, pura y simplemente, que la tasa de ganancia es una proporción entre ganancia y capital, y la ganancia igual al excedente del valor del producto sobre su precio de costo, 1814, 38 a 49, 3, 330. Más adelante, con respecto a un texto de Cherbuliez, comenta: esto está muy bien. Solo son falsas las palabras finales, en aquello de que la formación de la tasa general de ganancia es la que determina los valores y precios, debiera decir precios de producción, aclara Marx, dejas mercancías. La determinación del valor es más bien el prius de la tasa de ganancia, y la formación de los precios de producción, 1817, 15 a 18, 3, 332. Y, algo antes, había escrito que era necesario esclarecer, en el segundo capítulo de la tercera parte sobre capital y ganancia, 1816, 21, la cuestión de la conversión del valor en precio de producción, la diferencia entre valor, precio de costo y precio de producción, 1817, 1 a 2, punto 255.
Al referirse Marx a la ley de apropiación propuesta por Cherbuliez, enuncia un principio originario de su pensamiento que rechaza de plano el materialismo cosmológico o ingenuo, y aún un productivismo en la relación hombre-naturaleza como algo previo a la relación ética del cara a cara. La propiedad del hombre sobre la naturaleza tiene siempre como intermediario su existencia como miembro de una comunidad, familia, tribu, etc. Una relación con los demás hombres que condiciona su relación con la naturaleza. El trabajador no propietario, como principio fundamental, no es sino una creación de la civilización y en la escala histórica de la producción capitalista, 1818, 28 a 32, 3, 333. Que haya un trabajador libre sin propiedad alguna es una ilusión nacida de la apariencia, Shain, de la producción capitalista, ilusión que históricamente carece de fundamento, 1818, 2122, 3, 333. Es de nuevo el problema del fetichismo, donde la realidad engañosa nace de la pura apariencia de la circulación de mercancías, 1818, 8, 3, 333. Cherbuliez fetichiza los medios de producción identificándolos con el capital mismo y olvida que los productos se convierten en capital, materialmente, cuando en el proceso de trabajo funcionan como condiciones de trabajo, condiciones de producción, objeto de trabajo y medios de trabajo. Por otra parte, la capacidad de trabajo apropiada antes del proceso se convierte directamente en capital dentro del proceso, 1820, 37 a 1821, 3, 3, 334, o sea que el trabajo vivo es la fuente última del capital como capital, en cuanto creador de plusvalor, y no el capital constante. Por su parte, Richard Jones, 1790 a 1855, en sus tres obras, An Essay on the Distribution of Wealth, Londres, 1831, An Introductory Lecture on Political Economy, Londres, 1833, y Textbook of Lectures on the Political Economy of Nations, Londres, 1852, es sumamente apreciado por Marx porque tiene el sentido en cuanto a la diferencia histórica de los modos de producción, 1835, 12 a 13, 3, 352. Y gracias a ello consigue demostrar que lo que Ricardo concebía como forma eterna de la propiedad de la tierra es la forma capitalista de esta propiedad, 1837, 26 a 27, 3, 354. De tal manera que no hay que confundir con la naturaleza de las cosas, el momento en que la producción capitalista pasa a ser dominante, herchende, cuando no solo existe esporádicamente, sino que se constituye en el modo de producción dominante de la sociedad. 1853, 12 a 14, 3, 373. Jones descubrió también, como lo esencial la determinación social del capital, 1856, 7 a 8, 3, 376. Por ello Marx, hablando de Jones, exclama de pronto: es curioso que los dos sean curas de la iglesia anglicana establecida, Jones y Dancy. Parece que los curas ingleses de la Church tienen la mente más clara que los curas continentales, 1859, 25 a 27, 3, 380. En efecto, Jones llega a escribir y lo cita Marx. Cabe la posibilidad de que llegue a existir en el futuro un tipo de sociedad en el que se identifiquen los trabajadores y los poseedores de bienes acumulados. Aquel estado, en el que los trabajadores y capitalistas sean idénticos, es una fase en el proceso del desarrollo de la producción, 1859, 35 a 1860, 3, 3, 380. Y Marx comenta: Jones era profesor de economía política en Hallaberry y sucesor de Moulses.
Vemos aquí cómo la ciencia real, Wirkliche, de la economía política desemboca en la concepción de las relaciones de producción burguesas como relaciones puramente históricas que conducen a otras más altas, en las que se disolverá el antagonismo que aquellas entrañan. Su análisis conduce a resultados tales que desaparece la forma material de la riqueza, fetichizada, y ésta se manifiesta como una afirmación del hombre. Todo lo que no es resultado de la actividad humana, escribe Marx contra tantos materialismos ingenuos y dogmáticos, trabajo, es naturaleza y, en cuanto tal, no es riqueza social. A partir del momento en que reconocemos como histórico el modo burgués de producción, termina la quimera de considerarlo como un conjunto de leyes naturales de la producción y se abre la perspectiva de una nueva sociedad, de una nueva formación social económica a la que este modo de producción abre paso, 1860, 14 a 1861, 6. En este momento, en el folio 1139 y 1140, Marx coloca, invertidos, dos planes, los del capítulo tercero y del primer. Esto constituye ya otro tema que deseamos tratar por separado. 12.5. Los nuevos planes de la obra futura, 1861, 7 a 1862, 11, 1, 383 a 384. Hemos dejado indicado en las palabras preliminares, 2, el problema de los planes hasta 1859, para otros autores hasta el verano de 1861, punto. 256, debemos partir de la carta del 28 de diciembre del 1962 a Kugelmann. Marx estaba trabajando de lleno en el contenido comentado en este capítulo 12. Por vez primera nombra su obra futura. La segunda parte está ya terminada. Es la continuación del cuaderno y de la contribución, pero la obra es una sola y llevará por título El Capital y, como subtítulo, Crítica de la economía política. Ella no comprende en verdad más que lo que debería formar el capítulo tercero de la sección y, el capital en general, Allgemeinen, y por consiguiente no tratará ni de la competencia de capitales ni del sistema de créditos. Es junto con la parte y la quinta esencia de su contenido. El desarrollo de lo que continúa, si se exceptúa tal vez la relación de las diferentes partes políticas con las diferentes estructuras económicas de la sociedad, podría ser fácilmente continuado por otro sobre lo que he dejado publicado, 257. Se podría aprender mucho de estas cortas indicaciones. Marx piensa todavía exponer una obra sobre el capital, en general, y bajo dicho título, El Capital. El capítulo tercero, después del primer sobre la mercancía y el segundo sobre el dinero, es el esencial. En realidad se transformará con el tiempo en el tomo primero de El Capital. Puede ya verse un cierto desgano para continuar posteriormente con la obra, otros podrán fácilmente continuar la obra, lo fundamental ha sido expresado en el tomo primero, la cuestión de la producción, del plusvalor. También aprendemos que se piensa continuar todavía la obra con el tema de la competencia, del capital crediticio, etc. Es decir, en ese momento, incluyendo lo ya expuesto hasta ahora en los manuscritos del 61 al 63, Marx tenía el siguiente plan para su obra futura. Y, el capital. 1. El capital en general. A. La mercancía. B. El dinero. C. El capital, en general. C1. El proceso de producción del capital. C1.1. Transformación del D en capital. C1.2. Plusvalor absoluto. C1.3. Plusvalor relativo. C1.4. Su combinación. C1.5. Teoría sobre el plusvalor. C2. Proceso de circulación del capital. C3. Unidad de ambos o capital y ganancia. 2. La competencia. 3. El crédito.
4. El capital accionario. 2. La renta del suelo. 3. El salario. 4. El Estado. V. Comercio exterior. B. Mercado mundial, 258. Marx exclama al final de la carta a Kugelmann. Realmente populares nunca pueden ser los intentos científicos de revolucionar una ciencia. Pero una vez puesta la base científica, la popularización, popularicieren, es más fácil. 259. De todas maneras, el plan de enero de 1863 no fue posible mientras no se hubiera aclarado definitivamente la cuestión del precio de producción, sobre la cual solo logró claridad entre noviembre de 1862 y enero de 1863. Podemos ver todavía que en la carta a Engels del 2 de agosto del 1962 habla continuamente del precio de costo, Kostenpreis, 260, en lugar del precio de producción, aunque semánticamente significa su concepto. Este precio así regulado igual a gastos del capital más ganancia media, es lo que Smith llama natural price, cost price. Ricardo confunde valor y precio de costo, 261. Solo hasta que ha profundizado, gracias al estudio del capital mercantil, la cuestión del precio de venta y de compra entre el capital industrial y comercial y el pasaje del producto, y su costo de producción y precio de costo, a mercancía, con su precio de producción, Marx tiene por primera vez suma claridad del tema. Claro que todo fue posible gracias a la categoría de ganancia media, descubierta en la confrontación crítica contra Rodbertus, pero solo ahora podía dar por terminadas las investigaciones fundamentales que lo habían llevado a comenzar estos manuscritos del 61 al 63. Esta evolución o arqueología en la constitución de sus categorías ha pasado inadvertida hasta para los editores alemanes de los manuscritos. 262. Veamos ahora los planes de las futuras secciones I y 3. Desde ahora, debemos advertir que la terminología cambia. Al comienzo era parte del capítulo 3 sobre el capital, posteriormente era un corto capítulo 3 independiente, ahora es una sección 3. Después se transformará en libro 3. En realidad, la obra fue creciendo. Consideremos entonces el plan de enero de 1863. En el esquema de la primera sección, Abnit, 263, no hay novedades notables, pero algunas. Para tenerlo presente, resumámoslo. La sección primera, proceso de producción del capital, se divide. 1. Introducción. La mercancía. El dinero. 2. Transformación del dinero en capital. 3. El plusvalor absoluto. A. Proceso de trabajo y proceso de valorización. B. Capital constante y capital variable. C. El plusvalor absoluto. D. Lucha por la jornada normal de trabajo. E. Jornadas de trabajo simultáneas, importe del plusvalor y tasa de plusvalor. 4. El plusvalor relativo. 5. Combinación del plusvalor absoluto y relativo. Relaciones entre salario y plusvalor. Subsunción formal y real del trabajo en el capital. Productividad del capital. Trabajo productivo e improductivo. 6. Retroconversión del plusvalor en capital. La acumulación originaria. La teoría colonial de Wakefield. 7. Resultado del proceso de producción. 8. Teoría sobre el plusvalor. 9. Teoría sobre el trabajo productivo e improductivo. No hay novedad hasta el punto
3. Aquí sí se ordena mejor el material, aún en relación a lo expuesto en el cuaderno 3, nuestro capítulo 4, de estos manuscritos que comentamos, sobre el plusvalor absoluto. El punto 4 es idéntico al expuesto de los cuadernos 3 al V. En cambio, el material se ordena novedosamente en el punto 5, con respecto de lo que se había hecho en el cuaderno 3, nuestro parágrafo 5.1, y que será la sección quinta y sexta del tomo primero del Capital. Comparemos ahora los planes y exposiciones en donde hay más novedad, especialmente en el punto 5 del plan de enero de 1863. Esquema 25. Progresiva articulación del discurso definitivo. Puede observarse que en el cuaderno 20 Marx trata el tema de la acumulación como punto 4, tal como estaba previsto desde el comienzo de estos manuscritos. Sin embargo, el tema es visto como continuación del asunto del plusvalor relativo, en cuanto al capital constante y la reproducción, véase 13.3, lo expuesto en tercer lugar, 2039, 31 SS. Acto seguido, Marx comienza a cumplir con el nuevo plan de enero, el punto H, combinación de ambos plusvalores, y como punto 5, nuevo, 2090, 21 SS. Y, de inmediato, lo más original, lentamente se pasa al tema del salario, relación del salario y plusvalor, valor de la capacidad de trabajo y precio del trabajo, 2092, 28 SS, y aparece, por primera vez, el lugar definitivo de esta categoría de salario, la sección B del Capital y. Según el plan de enero de 1863, siguen los temas I, subsunción formal y real, 2126, 26 SS, y K, trabajo productivo e improductivo, 2159, 24 SS, para después tratar la retroconversión del plusvalor en capital en el plan de enero con número 6, en el cuaderno 22 con el antiguo número 4. Lo interesante es que los temas tratados en los futuros manuscritos de 1863 a 1865 en el capítulo sexto inédito, hacen referencia directa a la cuestión de la subsunción formal y real y al trabajo productivo. No es en realidad este capítulo BI, los puntos I y K del 5, y no el punto 7, bajo el título de resultado del proceso de producción. 264. El punto 6, el apartado 4, del cuaderno 22, 2214, 32 SS, de estos manuscritos, lo expondremos a continuación en el parágrafo 13.3. El punto 7 no fue analizado en estos manuscritos, sino en los llamados manuscritos del 63 al 65, de agosto de 1863 a diciembre de 1865. Punto 265. Como puede observarse, en ese momento, las teorías sobre el plusvalor eran todavía el punto 8 de este tomo, diferenciadas de las teorías sobre el trabajo productivo e improductivo, al que en efecto había dedicado en estos manuscritos una larga extensión, nuestro capítulo 8. Lo importante con respecto al libro y del capital definitivo es cuál la cuestión del salario se sitúa no ya como la parte 3, después del capital en general, y la renta, o al final de la sección 3.12, capital y trabajo asalariado, sino en el lugar de la posterior, sección B, del capital. ¿Por qué cambió el plan? Este será uno de los objetos de estudio cuando tratemos en otra obra estos aspectos del capital. 266. Es notable, en cambio, que no haya incluido un plan para la segunda sección. De hecho, había tratado ampliamente las cuestiones de la circulación, capital dinero, capital productivo, capital mercancía, tiempo y costos de rotación, transporte, capital fijo y circulante,
y muy especialmente las de la reproducción del capital, cuestión de fondo en muchos de los cuadernos de estos manuscritos, en especial desde el cuaderno B, nuestro parágrafo 7.4. Sin embargo, parece que Marx no veía claro en este asunto. Debemos esperar a tratar la cuestión en los manuscritos del 63 al 65 y aún posteriormente a 1870, en especial el manuscrito 2 y 8, este último de 1878. Lo cierto es que lo más original de este plan de enero de 1863 se encuentra en la sección 3, lo que muestra que es en este nivel donde realmente Marx ha avanzado más. La sección tercera, capital y ganancia, debe dividirse así. 1. Transformación del plusvalor en ganancia. La tasa de ganancia a diferencia de la tasa de plusvalor. 2. Transformación de la ganancia en ganancia media. Formación de la tasa general de ganancia. Transformación de los valores en precios de producción. 3. Teorías de Smet y Ricardo sobre la ganancia y los precios de producción. 4. La renta del suelo, ilustración de la diferencia entre el valor y el precio de producción. 5. Historia de la llamada Ley Ricardiana de la Renta. 6. Ley del descenso de la tasa de ganancia. 7. Teoría sobre la ganancia. 8. Desdoblamiento de la ganancia en ganancia industrial e interés. El capital mercantil. El capital dinero. 9. Revenue and its sources. 10. Movimientos de reflujo del dinero en el proceso total de la producción capitalista. 11. La economía vulgar. 12. Conclusión. Capital y trabajo asalariado, 1861, 7 a 21, y 383. Como puede observarse, lo mismo que en los puntos 8 y 9 de la primera sección ya copiada antes, futuro libro y de El Capital, aparecen ahora muchos temas históricos de las teorías del plusvalor, los temas 3, 5, 7 y 11. Hasta este momento, Marx pensaba aprovechar sus confrontaciones críticas y las incluía dentro del plan. Todos los temas aquí esbozados fueron estudiados en los manuscritos del 61 al 63, de una u otra manera. Por otra parte, también puede notarse que el corazón o meollo de todo este plan se encuentra en el punto 2. Marx lo llamó, segundo capítulo de la tercera parte, 1816, 21, es decir, estos puntos iban ya tomando para Marx la figura de capítulos. En el segundo de ellos se estudia, nada menos, el pasaje del valor al precio de producción, la cuestión de fondo de todos estos manuscritos, y por ello antecedente del libro 3 de El Capital, 267. Si se eliminan los puntos que corresponderían a un tratamiento más histórico, los nombrados puntos 3, 5, 7 y 11, tendríamos aproximadamente los temas de las secciones que respetó Engels en la edición del tomo tercero de El Capital. La sección tercera de Engels es el punto 6, la sección cuarta es el punto 8, que incluye igualmente la temática de la sección quinta, la sección sexta es el punto 4, emoticono cara triste 268, y la séptima el punto 9. Es enorme el avance con respecto a los Grundrisse. Por otra parte, en carta del 15 de agosto de 1863 a Engels, Marx habla ya de la necesidad de una parte histórica, 269, es decir, comienza a pensar en extraer del plan todo lo correspondiente a las teorías sobre el plusvalor. Pero solo el 31 de julio de 1865 habla por primera vez de la necesidad de un libro 4 histórico, 270. Esto confundió no solo a Kautsky sino igualmente a gran parte de la tradición marxista sobre el estatuto epistemático de los cuadernos B15 de estos manuscritos.
Una cuestión muy diferente era un posible libro 4 de El Capital, y no que estos cuadernos fueran efectivamente eso. En realidad, y es un momento esencial de la ciencia, no fueron ni una exposición histórica, ni una teoría, ni teorías del plusvalor. Constituyeron más bien un campo de confrontación crítica donde Marx efectuó la crítica general de todo el sistema de las categorías de la economía, cf. el parágrafo 11.3. En una carta a Kugelmann del 13 de octubre de 1866 Marx dijo: la obra completa se compondrá probablemente de 3 tomos. En efecto, la obra se divide en la forma siguiente. Libro I. Proceso de producción del capital. Libro 2. Proceso de circulación del capital. Libro 3. Estructura del proceso en su conjunto. Libro 4. Contribución a la historia de la teoría económica, 271. Es demasiado sabido que Marx solo escribió para la publicación el libro I. Por ello, todos los demás libros deben ser considerados metodológicamente como inexistentes y se deberá trabajar en el futuro, exclusivamente, con los manuscritos del mismo Marx. Las ediciones de Engels y Kautsky se deberán estudiar para conocer el pensamiento de ambos autores, pero no el de Marx.